Sería nuestra clase teórico-práctica número 3. Y en esta idea lo que nos interesa en estas clases no es repetir todo lo que está en el material teórico, sino son cuestiones que sabemos que les cuesta a ustedes, como insistimos en términos de las argumentaciones, las fundamentaciones, las interpretaciones, y sabemos que eso está detrás del sistema de creencias de cada uno, diciendo, pero está mal la técnica. No, la técnica no está mal por sí misma, pero no puedo dejar algo por la técnica en sí mismo, que eso me lo resuelve hasta una app cualquiera. Entonces, de todas estas piezas del rompecabezas que tenemos en una fundamentación, nos interesa poner el foco en algunos aspectos. No me voy a centrar en cómo se usa GeoGebra, cómo se hace tal cuenta, porque está en el módulo, sino me quiero quedar con detalles de interpretaciones, cuestiones teóricas que para mí son relevantes, y voy a retomar el problema que teníamos de la clase pasada, porque la clase es rápida en ese sentido. Entonces, total, después, en última instancia, uno se detiene, mira hacia atrás si algo no se entendió. No pierdan de vista nuestro contrato didáctico, que es leer el módulo. A pesar de eso, sabemos que no todo el mundo lee el módulo, intenta hacer solo los ejercicios sin mirar el módulo, ni mirar videos. Sabemos también que algunos se hacen preparar, a veces con profesores que les ayudan en una cuestión práctica, y hay veces el profesor particular te enseña la técnica, y con la técnica nos es insuficiente. ¿La necesitamos? Sí, pero es insuficiente porque queremos desarrollar competencias en análisis económicos con fundamentos matemáticos. Entonces, en ese sentido, me quiero quedar con el problema de hoy. Es nuestra última semana así para la unidad número 1, aunque yo la semana que viene voy a tomar al principio algunas cuestiones de esta unidad con algunos problemas de modelización básicamente, y empezamos con la otra, y voy a dar así unos esbozos nada más de lo que sería nuestra segunda unidad ahora, ¿no? Entonces, y quedarme con estas ideas de fundamentar, que es muy diferente a explicar, y cómo uno puede dar argumentos. Así que voy a estar dando constantemente argumentos económicos y argumentos matemáticos. Tomamos el mismo problema que teníamos la semana pasada, donde son muy clásicos los problemas que les damos, que son de esta naturaleza. Me dan un conjunto de datos, y de ese conjunto de datos me dice: realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos donde se analiza la demanda, los ingresos. Podría ni siquiera decirme esto: realiza un informe con fundamentos matemáticos y económicos donde analices toda la información que te brindamos. Entonces, ¿y qué tengo para analizar con esa información? Y tengo muchas cosas. Tengo la demanda, elasticidad de la demanda, ingresos, costos, tasa de variación. Ahí me voy a meter hoy en detalles de tasas de variación de los costos, no tanto con la parte mecánica, sino con la interpretación desde un punto de vista matemático y económico. ¿Qué es lo que me está dando eso? Para nosotros es importante, es el corazón de las siguientes unidades. Muchos de ustedes a lo mejor vienen de otros cursados. Bueno, se hace con la derivada. Con la derivada no me aporta absolutamente nada, porque dejo de entender matemáticamente y económicamente qué es lo que estaría ocurriendo. No me voy a quedar con el software, pero sí voy a centrarme en esos aspectos. Si repasamos entonces algunas cuestiones que ya estuvimos viendo, como para pensar lo de la clase pasada, me voy a detener en costos y costos marginales, ¿no? Y los buscamos después en algún momento. Y entonces teníamos la ecuación de la demanda. Recuerden que lo que uno hace es visualizar los datos, trazar un gráfico de dispersión de los datos de precio y cantidad para identificar patrones generales. Eso forma parte de los argumentos. En el siguiente gráfico de dispersión, casualmente es cuando yo coloco todos los datos, porque si yo lo miro en la tabla, no me arroja mucha información. Solo puedo ver que se cumplen algunas condiciones de la demanda, que la demanda está desde el punto de vista del consumidor y se espera que se va a demandar mayor cantidad. No es a nivel micro, sino es que es a nivel macro. Se va a demandar mayor cantidad de un producto o de un bien si el precio unitario es cada vez más bajo. Es crucial en esos casos las unidades de medida. Muchas veces hay errores y uno dice: el precio está dado en pesos, en dólares. No, no puede ser que en la demanda el precio sea dólares o pesos. Debe ser dólares o pesos por kilo, por unidad. ¿Por qué? Porque es unitario, es una mirada macro que estamos haciendo de algo. Eso que nosotros decimos: ay, pero no, debo aprender a hablar con propiedad, y eso se ve en los informes.
Cuando les corregimos los exámenes a ustedes, casualmente les decimos, este problema vale 20 puntos y te ponemos, te quedaste con 8 puntos de 20. Y muchas veces viene la queja después, pero ¿en qué me equivoqué si yo lo controlé con un compañero y a mí también me da, a mi compañero también le dio 45? Y uno dice, no vio los videos, no vio las clases. El foco no era la técnica era apenas el 50% del puntaje total, tener bien la técnica aplicada. El problema era cómo lo interpreto y cómo escribo bien. Hay que utilizar criterios económicos para la ecuación de la demanda, no es solamente de yo lo ajusté, con el primer ajuste me quedo, tengo que pensar que en la teoría económica debe ser un modelo decreciente, debo mirar que el coeficiente de terminación sea el mejor de ellos, o sea, tengo criterios para elegir con cuál modelo me quedo. Y si no, la idea de segmentación, si los datos sugieren diferentes comportamientos para diferentes rangos de precios. ¿Qué sería la segmentación? Puedo decir, hasta acá se comporta como, supongamos que me gustó el modelo polinómico de grado 2, por decir, bueno, pero hasta acá. Tendría que decir, tiene una limitación. Más allá no puedo pronosticar nada, porque se me ocurrió quedarme con un modelo que está segmentado. Pronostica el comportamiento hasta eso. Esas cuestiones se discuten, de ahí nosotros queremos ver en los foros de discusión de los trabajos prácticos. Advertirán que en los foros, yo no me voy a meter en los foros para mostrarlo, porque si no se me van a enojar cuando van a ver que tienen dificultades para leer lo que otro hizo. Alguien pone un escrito y a continuación otro pone su escrito, como diciendo, encontrá vos la diferencia o en qué se parecen. Y no es eso lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es articular un discurso. ¿Qué es un discurso? Alguien subió una resolución, el siguiente la tiene que articular con el anterior, diciendo, bueno, estoy de acuerdo con esto, sin embargo, faltó precisión o se podría precisar en tal cosa, faltó estos fundamentos, o sea, articular, yo sugeriría tal cosa. No, intentan poner, hay veces, una gráfica, ponen la gráfica siguiente y uno dice, falta la articulación. Esa competencia la tienen que desarrollar. Entonces, si yo tengo una ecuación de demanda, esto lo vamos a hacer rápido, ¿eh? O sea, no es enseñarles a manejar el software, sino es los errores frecuentes. Si voy a colocar, no están obligados, pero cuando estoy haciendo el informe, un diagrama de dispersión, que es este, debo quitar hasta los puntos. Los A, B, C, los ejes deben tener bien los nombres. Fíjense que acá el precio no es dólares, es dólares por tonelada, cantidades toneladas, tiene una representación importante. Esto es lo que le llamamos un diagrama de dispersión. Un detalle que me lo quiero llevar para cuando analicemos la función de costos después. A través de una gráfica yo puedo ver la tasa de decrecimiento que tiene una función. ¿Cómo la puedo ver? Y acá la estoy mirando casualmente, acá se hicieron cada 20, están. Y mira cada 20, ¿qué fue lo que ocurrió? Mira, en los primeros 20 decae esta cantidad, acá. Mira, me lo imagino como un triángulo que está acá. En los siguientes de 20 a 40 decae menos. De 40 a 60 decae menos. En valor absoluto, la tasa de decrecimiento que tiene la función de demanda es cada vez menor. Es más, si lo veo acá, de 140 a 160, la tasa, eso debo ser capaz de ver en los gráficos, sin que me lo estén pidiendo, esa tasa. Hoy la vamos a estar viendo en los costos y cómo lo represento matemáticamente y qué información me arroja. Claro, después cuando ya la completo, recuerden hay que colocar adecuadamente las expresiones. No puedo arrastrar f de x con x, no, lo tengo que poner de esta naturaleza. La representación tiene que ser importante, tengo que verla en el primer cuadrante, tiene que tener título, los ejes recortados, las etiquetas informativas, el modelo tiene que estar restringido al primer cuadrante. Esas son competencias que las tengo que aprender rápido a manejar el software. La leyenda de cuál es el modelo funcional de ajuste para la demanda, ahí lo voy a tener bien. Ahora, ¿cómo puedo analizar la información? Acá es donde tenemos la mayor dificultad con ustedes. Supongamos que analizo la elasticidad de la demanda. Bien, debo ser cuidadoso. Más adelante vamos a ver cómo puedo caracterizar a la demanda en forma general en términos de las cantidades. Y decir,
Hasta tal cantidad es elástica y desde tal cantidad en adelante es inelástica. Les cuento cuáles son los errores frecuentes. Se los habíamos contado en videos anteriores, pero los repetimos. Supongamos que yo analice allí. De 100 a 120 me queda, ¿qué es lo que voy a decir en un informe? No puedo decir la lectura así. Bueno, acá aumenta de 100 a 120, entonces el precio disminuye de 13.53 a 9.07. No, lo debo teñir con información económica. ¿Qué es lo que estaría diciendo? Me estoy posicionando, por ejemplo, en 100 toneladas, que se demandarían 100 toneladas si el precio por tonelada es de $13.53. Se aumentaría, si lo puedo mirar ahí, un 20% la cantidad demandada, o sea que me voy a 120 toneladas y debería sacar la cuenta, que está acá. Si el precio disminuye, y puedo sacar la cuenta, un 33%. Recuerden que el modo de sacar estas variaciones es, bueno, la variación que tuvo, en este caso es cuánto disminuyó el precio y lo comparo contra el primer valor. Si yo hago una explicación diciendo esto es elástico, nada más, uno dice, pero estaba bien. No, es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque tiene sentido si me posiciono con los datos y explico esos datos. Tengo que estar explicando, si me posiciono en una demanda de 100 toneladas, que se va a demandar esa cantidad, y en ese caso se aumenta, así ocurre. Podría hacer otro análisis con los mismos datos, podría centrarme en el precio y decir, para un precio por tonelada de $9.07 se demandan 120 toneladas. Sin embargo, si aumentamos un 49,2% el precio, o sea que me voy a 13,53, no puedo decir que la demanda disminuye un 20%. Cuidadoso con esto. En realidad disminuyó un 16,7%. Estas cuestiones no son menores. Digo, no son menores y cómo las debo colocar en un informe. En un informe económico con bases matemáticas, los números tienen que estar puestos. No puedo estar hablando, esta aumenta, la otra disminuye. No, no, es la ecuación de demanda. Lo tengo que hablar en términos, acá podría haber cambiado, en lugar de haber elegido 9,07, podría haber elegido otra cosa y ponía valores de precio enteros. $9, por ejemplo, y calculo qué ocurriría si, qué cantidad se demanda para ese caso. Elijo un determinado porcentaje. ¿Qué sería elijo un determinado porcentaje? Si, bueno, el precio lo aumento un 50%, entonces hago los cálculos, yo elijo qué cosas hacer. Cuidadoso entonces, moraleja de estos. Un error frecuente de ustedes es a veces pensar, no importa en qué orden. 100 a 120 es un 20%. No, no, no es cierto que es un 20%. Solo es si me voy de 100 a 120, es un aumento del 120. Porque si me voy del 120 al 100, es una disminución del 16,7. Lo mismo pasaría acá con los números. Debo ser cuidadoso en esos informes. Ahora me cambio, me voy a otros valores. Entonces, si miro acá, debo actuar con propiedad. ¿Dónde voy a centrar mi análisis en el informe? ¿Empiezo con las cantidades o empiezo con el precio? Eso va a quedar a criterio de cada uno de ustedes. Empiezo a decir, ¿qué cosa empiezo a decir? Bueno, mira, se demandaban 20 toneladas y el precio era de 67,03. Si yo aumento, entonces puedo decir qué ocurre. O miro el precio, por ejemplo, decir, no, habitualmente a mí me queda más cómodo hablar cuando se aumenta precio. Bueno, entonces me centro en el precio. Digo, bueno, mira, para un precio de 44,93 se demandaban 40 toneladas. Si lo aumento un 49,2% al precio, la cantidad demandada, en este caso, disminuye un 50%. Si yo lo miro, son cosas diferentes. Acá podré decir en qué caso es elástica, inelástica, es prácticamente unitaria, en qué sentía prácticamente unitaria. Y bueno, casi un 50% del precio, un 50% demanda. Bueno, lo puedo decir aproximadamente. Ahí es mágica la palabra aproximadamente, pero debo teñir mi informe con números. Un error frecuente es
Apelo que nosotros les decimos, pueden estudiar con inteligencia artificial, pero si se lo pedís a inteligencia artificial da una explicación genérica que no está teñida con los números. Y el análisis ustedes lo tienen que teñir con números. Digo, teñir con números es interpretar con esto y teñirlo con la teoría económica. Así que precaución cuando analizan estas instancias. ¿Qué ocurre en los foros? En los foros, si alguien hace estos análisis, muchos se quedan sin posibilidad de decir, está bien el análisis que hizo mi compañero. No, porque como hicieron con otros números, voy a hacer una representación. Yo lo analicé, qué pasaba de aumentar de 100 a 120 la cantidad, y mi compañero lo hizo, qué pasó si el precio aumentó de 44,93 a 67,03. Y no tengo la capacidad de darme cuenta si lo que hizo mi compañero es adecuado. Por un lado puedo decir, sí es adecuado, y al mismo tiempo puedo complementar se comporta diferente, puedo hacer una contribución en el foro. En realidad, mira, se está comportando diferente al análisis que yo hice, más allá que las cuentas están bien. Si estamos en el rango me muevo de 100 a 120, en este caso, no es tan sensible la cantidad demandada. ¿Por qué no es tan sensible? Y porque si yo disminuía un 33% el precio, la cantidad demandada aumentaba un 50%, entonces no es tan sensible. Para que sea sensible, querría decir que el porcentaje de aumento sería superior al 33%. Eso significa interpretar estos números de un punto de vista económico. Articulamos con teoría, porque lo que hacemos en esta clase, por eso lo llamamos clases teóricas, es articular en los informes la cuestión teórica que muchas veces lo leo rápido del módulo y me quedo con la técnica, me quedo con la cuentita nada más, y se olvidan esto que les repetimos clase tras clase, de fundamentar, de argumentar, de explicar lo que está de fondo. Puntos centrales. Entonces, considera cómo la demanda reacciona en términos porcentuales en comparación con el precio. Es necesario identificar en qué rango de producción se está realizando el análisis y cómo esto afecta la sensibilidad de la demanda. ¿En qué rango? ¿De 100 a 120? ¿O de 120 a 100, si eran las cantidades? ¿O el precio? ¿De 50 me pasé a 40? ¿O de 80 me pasé a 70? ¿O de 80 me pasé a 90? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué porcentajes pasó? Y entonces analizar la idea de sensibilidad es comparar esos porcentajes. Podría calcular la elasticidad, que es la división entre estos porcentajes, e interpretar lo que es lo que ocurre. Pero es necesario identificar en qué rango lo estoy analizando, porque no lo puedo generalizar, decir, es inelástica. No, no es cierto. Es inelástica en el rango que yo estoy analizando. No lo puedo generalizar que es inelástica para cualquier valor. La sensibilidad de la demanda entonces puede variar significativamente según diferentes márgenes de producción. ¿Qué significaría esto? A lo mejor es levemente sensible, muy sensible en otros casos, o decir poco sensible, casi nada sensible. Lo tengo que cuantificar en mi informe. El mismo cambio porcentual en el precio puede resultar en diferentes respuestas de la demanda en distintos márgenes. Era el caso este. Si mirábamos los porcentajes de los precios, si los mirábamos, era el orden de 49, algo, eran los porcentajes de los precios de aumento, y las cantidades demandadas, los porcentajes variaban, por ejemplo. Y el porcentaje de aumento de una variable en una dirección no implica automáticamente una disminución en el mismo porcentaje en la dirección opuesta. Entonces debo ser precavido cómo estoy analizando y cómo lo escribo. Si yo estoy pensando, esto valía $120 la tonelada y ahora me voy a 140, ¿cuál fue el porcentaje de aumento? Si ahora yo me estoy posicionando en $140 y lo bajo a 120, el porcentaje es distinto. Entonces tengo que ser cuidadoso en qué orden estoy analizando los precios. Detalles con respecto a los ingresos por ventas. Algo frecuente que se cometen los errores en los parciales y las preguntas que aparecen. ¿Cómo defino los ingresos por ventas? Los ingresos por ventas es precio que está dado por la demanda por la cantidad. No tengo que hacer un ajuste de una función. Si yo ya tengo la ecuación de la demanda, simplemente la multiplico por la cantidad.
Y uno dice, pero no podría hacer las cuentas de cuánto me da, qué cantidad demandada, la multiplico por el precio y luego ajuste. Sí, pero tenés que darte cuenta que ese ajuste tiene errores. ¿Por qué tiene errores? Primero que no vas a tener ningún modelo funcional de ajuste que sea, imagínate esto, en nuestro caso la función de demanda era una exponencial. La de ingreso es la exponencial multiplicada por la cantidad. No hay ningún ajuste que sea exponencial multiplicado por la cantidad. Es o es exponencial o es polinómico, entonces pierdo información y al mismo tiempo pierdo tiempo. ¿Por qué pierdo tiempo? Pero si ya tengo la ecuación de demanda, al tener la ecuación de demanda, la de ingresos sale rápido. Entonces el cálculo de los ingresos, recuerda que los ingresos por ventas se calculan como el producto de la cantidad vendida y el precio unitario. Y la cantidad vendida está dada por la demanda. Análisis de máximos y mínimos. Eso es importante en la función de ingresos. Lo que me importa básicamente es, bueno, cuando tengo los ingresos máximos. Análisis de umbrales. ¿Qué significa análisis de umbrales cuando miro la gráfica? No solo decir, bueno, crece, este es el máximo. Identificar los rangos de precio donde los ingresos aumentan, que es hasta el máximo, y donde después disminuyen. Y hasta lo puedo decir si aumentan significativamente, disminuyen significativamente, con lo que vamos a ver hoy, que son las tasas de crecimiento. Y consideraciones económicas, siempre tener en cuenta las implicaciones económicas de tus resultados. Uno se tiene que asegurar de que los modelos y el análisis sean coherentes con las teorías y las expectativas económicas. Por ejemplo, enseñé una gráfica de ingresos por ventas. Entonces, acá yo puedo mirar y decir cosas. ¿Qué puedo mirar? Si bien los ingresos máximos están en el orden de las 50 toneladas y resultan del orden de 1.839,32 dólares, aumentan los ingresos y puedo decir con qué tasa. Y después disminuyen. ¿Qué estoy viendo con respecto a las tasas? Y acá esto voy a necesitar que afinen la lectura. Las tasas de aumento de los ingresos, vamos a desarrollar herramientas en la segunda unidad, pero hasta ahora quiero que las refinen ustedes viendo. Uno puede decir, ¿cómo veo las tasas? ¿Qué serían las tasas? Y si lo veo de unidad a unidad, voy avanzando de 0 a 10, de 10 a 20, veo qué pasó, cómo crecieron cada uno. Puedo decir, ¿las tasas son cada vez más grandes o son cada vez menores la tasa de crecimiento? Miramos acá, lo vamos a hacer con la de costos después, pero miramos acá, mira, de 0 a 10, cuando me voy a 10, subió casi 800 los ingresos. Cuando pasé de 10 a 20, siguen creciendo, pero cuando me voy a 20, me voy así más o menos 1.300 y algo. Bueno, pero entonces creció mucho menos. En los primeros 10 toneladas, los ingresos crecieron 800 dólares. De 10 a 20, crecieron 200, 400, 500, nada más. Y de 20 a 30 ahora, si lo miro de 20 a 30, ¿cuánto? Y de 30 a 40, lo miro acá, mira qué poquito. En realidad, esta función, las tasas de crecimiento que tienen los ingresos son cada vez más chicas, aunque crecen vertiginosamente, porque después comienzan a disminuir, pero disminuyen mucho más tranqui, y por momento casi que tienen tasas de decrecimiento. Si lo miro acá, se comporta, esta es la visión matemática, más o menos hay tramos que se comportan como una recta. Eso es lo que tenemos que refinar en los análisis económicos y matemáticos. Articulamos con teoría. Vamos a costos totales y de ahí después nos vamos a quedar con algunos análisis con respecto a los costos totales. Los costos totales tienen una relación positiva. A medida que aumenta la cantidad de producción, los costos totales también aumentan. Existe una relación directa entre la cantidad producida y los costos totales. Habitualmente, en la teoría económica, las funciones polinómicas son suficientes para ajustar la función de costos. Rara vez la función de costos se ajusta a un modelo exponencial. Eso me sirve como teoría incluso para decir, bueno, ¿con qué modelos pruebo? Una función polinómica o incluso uno puede decir, ¿puedo poner una función polinómica de grado 5, 6? No tiene sentido, porque cuando pongo polinómicas de grado 5, 6, me quedan
espantosamente grandes, difíciles de trabajar. No importa encontrar, cuando uno tenga un coeficiente de determinación bastante bueno, me quedo con esa tendencia, porque lo que quiero hacer es pronosticar qué estaría ocurriendo. Vamos a trabajar esta noción de incremento marginal. ¿Qué es ese incremento marginal de los costos que uno dice debe ser positivo? El incremento marginal es en cuánto se incrementan los costos por hacer una unidad más en el margen de una determinada producción. Yo estoy produciendo 100 toneladas. Si a mí se me ocurre aumentar la producción en una tonelada, bueno, ¿en cuánto se incrementaron los costos? Y uno puede decir, ¿es igual para todos? No, va a depender del tipo de función. Ya va, si la función llega a ser lineal, eso tengo que refinar entre las gráficas y las tablas. Y lo que uno va a tener es una curva creciente. La curva de costos total debe mostrar un aumento general a medida que la cantidad producida aumenta. O sea, debe ser creciente la curva de costos. Por ejemplo, en nuestro caso, es esta la función de costos. Ya la vamos a mirar y ahora puedo analizarlo desde la gráfica. Miren cómo está hecha la gráfica. Tengo los costos totales, tengo una leyenda importante, no está con F, con X, está desde la teoría económica, no tengo los puntos, está recortada el primer cuadrante. Y puedo ver la tasa de crecimiento que tienen los costos. Si bien la función de costos crece, estoy viendo que la tasa de crecimiento es cada vez mayor. ¿Cómo me puedo dar cuenta de ello? Del gráfico, por ejemplo, mirar, ¿cómo veo de 0 a 20 cuánto creció? Y creció un poquitito. Comparo un punto con el otro, me dibujo un triángulo, ya lo hacemos después el gráfico. Creció muy poquito. De 20 a 40, me voy acá ahora de 120 a 140. Mira, de 120 a 140 creció mucho más que de 0 a 20. Tiene tasas cada vez mayores. Vamos con algunas cuentas acá de por medio. Me voy a ir acá a GeoGebra. Entonces, miramos acá. Vamos a mirar algunas cuentas. Voy a graficar entonces la función de costos. Crea una lista de puntos, la voy a cerrar y ya después voy a mirar qué es lo que ocurre. Vamos a hacer acá unos ajustes. Acá se tiene que ver hasta el 160, un poco más, porque es lo que estoy pronosticando. Ahí, acá tengo que ver los puntos y tengo que estar ajustando las funciones. Tengo los costos fijos, ya está. Le voy a colocar acá, vamos a mirar así, ajuste polinómico. Y hasta puedo hacer estos juegos, lista uno y veo. Grado uno no le voy a poner, tengo que tener un espíritu muy navideño para ver que eso es una recta. Entonces uno deja de perder tiempo con esto. Es decir, grado 2 es eso. No puede ser que sea el grado 2. Entonces antes de mandar un enter, pruebo acá, borro el 2, 3. Ah, el 3 está bastante bien. Obviamente que si el 3 está bastante bien, miro el 4, mira, no cambia demasiado. 5, no cambia demasiado. Entonces, ¿para qué quiero poner una de grado 5, 6, si estoy viendo que con la de 3 está funcionando bastante bien? Me voy a quedar con la de 3. Guarda cuando me aparecen estas cosas acá, que después puedo llegar a tener el error de decir 0x al cubo. Bueno, pero si es 0x al cubo, eso es una polinomial de grado 2. El error está en el redondeo del software, que por defecto está siempre en dos decimales. Mira, era 0.0015 la función. Esto lo tendríamos que recortar. Y ahora entonces, ¿cómo puedo ver las tasas de crecimiento? Las puedo ver en la tabla. Vamos a irnos a la tabla. Vista la hoja de cálculo. Puedo hacer las restas de cada uno de ellos. Vamos a hacer dos tipos de resta acá. Es importante aprender a manejar las planillas de cálculo para ser ágil. Si yo marco la primera cuenta y tico, no hago el 358, que si no me condeno a toda una planilla a hacer toda la cuenta. Marco, ¿qué es lo que marco? Tico acá y le resto acá, que está acá. Eso me da la tasa de crecimiento, el crecimiento que tuvieron los costos. Pongo un enter, 108. O sea, de 0 a 120, de 0 a 20 unidades, los costos crecieron $108. Si hago un doble clic acá,
Me completa rápidamente la tabla. Y estoy viendo que cada 20 unidades que estoy haciendo, los costos se incrementan cada vez más. Podría hacer algo así. Bueno, ver una tasa promedio. ¿Qué sería hacer una tasa promedio? Esta es la creatividad que ustedes tienen que tener en los foros de discusión al animarse a ir más allá de lo que dice el problema. Estos 108 es lo que se incrementó para pasar de 0 a 20 toneladas. Bueno, pero lo que yo podría hacer es esta cuenta. Todas fueron casualmente de cada 20 toneladas. Esto que está acá lo puedo estar dividiendo en 20. Y lo que me estaría dando es una tasa de crecimiento promedio. Y estaría viendo que acá, mira, una tasa de crecimiento promedio. Acá en el 140 es de 78,6, por ejemplo, la tasa de crecimiento promedio. ¿De dónde era promedio? Tengo que poner números, de pasar del 120 al 140. Matemáticamente, esto tengo que dar una explicación. ¿Qué fue lo que significó? Pasar de 120 a 140, los costos en realidad se incrementaron en cuanto, en la diferencia, la voy a marcar acá, la diferencia entre 1572 menos 1148 de 424. Pero claro, de 120 a 140 hice 20 toneladas. Entonces lo que estoy haciendo de acá es una tasa de crecimiento promedio de lo que saldría cada una de ellas. ¿Cómo se ve esto 120 a 140? El 120 al 140, lo vamos a colocar acá porque no se está viendo, es esto. El 120 y el 140 son estos dos puntitos. Mira lo que ocurre. Vamos a agarrar, colocar, en este caso, una recta que está de acá, del 120 al 140. Si miro, es eso que está acá. Es esta recta que está acá. Ajá. Lo voy a mirar matemáticamente. ¿Esto cómo sería si lo veo como una ecuación de una recta? Lo quiero ver fundamentos matemáticos de fondo. ¿Cuál sería la ecuación de la recta? Lo voy a mirar matemáticamente a esto. La voy a ir copiando acá con el texto. Lo hago así por partes. Bueno, tendría 5i igual a menos 30.670 y el otro diría más 393x. Lo estoy dejando con x solo por hacerlo matemáticamente, nada más a esta cuenta. Bien, pero ahora, ¿cómo sería si lo veo como una ecuación de una recta? Bueno, si lo veo como una ecuación de una recta, divido todo por 5, así que me va a quedar y igual a me quedaría menos 30.670, lo tendría que dividir por 5, y lo otro me quedaría más 393 dividido 5, y esto me quedaría por x. Eso, en una recta, yo identifico qué cosas son dentro de una recta. Esto es la ordenada al origen, el valor donde va a cortar el eje de las ordenadas. Es lógico, esta recta está cortando acá con un valor negativo. Y esta es la pendiente, la tasa de crecimiento que tiene la recta. 393 dividido 5. A ver, me lo voy a llevar acá a la 393 dividido 5 era. Bueno, voy a sacar la cuenta por acá. 393 dividido 5, 78,6. Entonces, otra forma de ver la tasa de crecimiento promedio que tienen en este caso los costos entre dos valores no es nada más que ver la pendiente, la tasa de crecimiento que tiene una recta que une esos dos puntos. Así que si yo trazara una recta entre el C y el D, la pendiente de esa recta me da la tasa de crecimiento promedio que se tienen. Sí, no es exactamente lo mismo. Y la vamos a ver acá, porque no es cierto que acá para todos ellos lo vayan a aumentar. No es cierto que crecieron siempre
el valor que teníamos. Lo pongo acá por si me olvido. ¿Cuál era? 78,6. No, 78,6 es un promedio de crecimiento. Es la recta que estoy teniendo acá en color negro. En realidad no es cierto que para los distintos valores tuvieron, porque es más, tengo la curva que está por debajo. Puedo saber, me voy a ir a la cuenta, a la vista de hoja de cálculo, qué pasaría con cada una unidad. Me voy a ir cada una unidad. Cada una unidad sería hacer esto. La función de costos para mí es la F. Bien, yo podría calcular acá cuánto me cuesta hacer una unidad. Me voy a parar en la que estábamos haciendo, acá. ¿Qué cuenta yo podría sacar para compararla con el 78,6? Y puedo anticipar qué es lo que va a ocurrir. Miremos acá lo que va a ocurrir. Es una unidad. Me tendría que dar un valor menor a 78,6, porque casualmente la recta, que la recta es el promedio de crecimiento que tienen, la tengo por encima de la curva. Esos son los fundamentos matemáticos que nosotros estamos viendo y que les pedimos, que no va con la técnica solo, significa que estoy entendiendo. Por eso les alentamos a que usen software, porque el software me permite experimentar, mirar, ¿será así la cuenta? ¿No será así la cuenta? Pero esto lo tengo y discutir en los foros. Me voy a la hoja de cálculo. ¿Qué cuenta tendría que sacar acá para una unidad? Tendría que sacar la cuenta. Voy a poner acá igual. ¿Cuánto me cuesta? Este lo voy a escribir todo. ¿Cuánto me cuesta hacer 141 toneladas? Salgo de acá y le descuento menos F. ¿Cuánto me cuesta hacer 140 toneladas? Bueno, eso me está, ¿cuánto me costó 141? ¿Cuánto me costó 140? Me da cuánto me cuesta hacer una tonelada más en el margen de las 140, por ejemplo. Ah, perdón, yo acá me metí, quería hacerlo en 100. Nosotros estuvimos acá jugando con el 120 al 140, perdón. Acá está. Es del 120 al 140, que es el que nosotros tenemos el 78,6. Voy a colocar acá. Entonces es F del 121 menos el F del 120. Ya les muestro por qué el otro me da 98, y algo, pero lo tendría que haber comparado contra el 103,4, porque estaba entre el 140 y el 160. Yo le puse 141 menos 140, contra este lo tenía que estar comparando. Yo lo quiero comparar con el 78,6, que es el que tengo. 67,9, ¿ves? Me quedó mucho menor. Y podría sacar las cuentas de cualquier otro valor que está acá entre medio. Voy a hacer un doble clic y acá en lugar de 120 puedo poner 131 y acá ponerlo 130. No me va a dar el mismo valor porque tengo una curva de por medio y ahí me da 79,06. Claro, me están quedando cosas totalmente diferentes. Este es un promedio de lo que estaría ocurriendo. Uno podría mirar y hacer un ajuste. ¿Cómo lo puedo hacer esto que hacíamos de uno en uno? Lo podría hacer de esta forma. Mira, podríamos hacer igual, lo quiero generar. ¿Cómo sacábamos la cuenta? Serían los costos en uno menos los costos en cero. Pero si yo llego a escribir los costos en uno menos los costos en cero, me condena a hacer todas las cuentas. Y podría ser que tenga una planilla de cálculo que es enorme. Entonces no me conviene poner el uno. En realidad para mí es la casilla A2 más uno. ¿Qué es la casilla A2 más uno? A esa, la casilla que está acá, le sumo una cantidad. Después a esta le sumo otra cantidad. Estas cuestiones necesitamos que las entiendan de primera mano, menos lo que está en el A2. Y tiramos y acá es 4,99, estiro, mira lo que pasó en cada uno de ellos. Miro acá, ¿qué pasó acá? Miro, F de A8 más uno. ¿Qué es el F de A8? El A8 es 120. 120 más uno es 121 menos f de A8 de 120. Bueno, esta cuenta que me está dando acá no es nada más que cuánto me cuesta hacer una tonelada más en el margen de esa producción de 120. Podría hacer el ajuste de la función y esto sería una aproximación a los costos marginales. Marco estas dos
Voy a crear una lista de puntos, me voy a la gráfica y miro qué es lo que está ocurriendo. Acá me quedaron todos los puntitos, vamos a ajustarla, acá tengo, acá que sean, vamos a mirar acá los puntitos, son estos los puntitos. Y puedo leer algunas cosas, ajuste, vamos a colocar acá, ajuste polinómico, voy a colocar. Vamos a ver en breve, en nuestro caso, de que estos tipos de ajustes están relacionados con el tipo de función de costos. Si la función de costos es una polinómica, el ajuste que va a quedar del costo marginal va a ser una de un grado menor. Nosotros era de grado 3, la de grado 2 funciona fantástico. Estas cosas las vamos a ir aprendiendo y esto me informa sobre las tasas de crecimiento. Y lo que me estaría diciendo, una aproximación, lo que me está diciendo que la función tiene tasas de crecimiento cada vez más grandes. Y si, porque la estoy viendo creciendo. Y como es positiva, la función crece. No solo que es cada vez más grande, sino que entonces la función matemáticamente tiene una curvatura positiva. ¿Qué es una curvatura positiva? Está curvada hacia arriba. Eso empiezan a ser nuestros fundamentos matemáticos. Y verán que sale de la técnica misma de, y saca la cuantita, ajuste esto. No, empiezan a hacer interpretaciones. De allí es importante que ustedes participen de las clases prácticas. Esa sería la función. Bueno, vamos a avanzar acá. Podríamos mirar entonces otras cosas. Podríamos mirar la función de ingresos y la función de costos. Tienen puntos de equilibrio, de allí esos puntos donde los costos y los ingresos son iguales. Podría trazar una recta que une esos costos. ¿Y qué representaría? Representaría una función que tengo los ingresos y los costos con una tasa constante, cuando no es cierto que los costos y los ingresos tienen la misma tasa. Estoy viendo que inicialmente los ingresos tienen tasas cada vez más grandes y luego comienzan a disminuir hasta decrecer, mientras que los costos van creciendo la tasa, pero sé que no tienen tasa constante porque lo acabo de ver. Esas son articulaciones en nuestros registros. Miramos algunas nociones que esto es adelantándonos, creando la antesala de nuestra segunda unidad. Ahora es con cuenta. Nuestra segunda unidad lo vamos a ver con más detalle, la idea de costo marginal. El costo marginal es importante en la toma de decisiones empresariales, puesto que proporciona información sobre cómo cambian los costos a medida que se incrementa la producción. Si el costo marginal es menor que el precio de venta del producto, es favorable para la empresa producir más unidades, ya que cada unidad adicional generará un beneficio. Por otro lado, si el costo marginal supera el precio de venta, puede ser desfavorable aumentar la producción debido a que cada unidad adicional generaría una pérdida. Eso lo tienen para verificar y empezar a mirar qué es lo que me está diciendo. Si el costo marginal, ¿qué era el costo marginal? Tengo ya la función de costo marginal, saqué la cuenta. Bueno, ¿cómo lo tengo con el precio del producto? ¿Cómo lo comparo? Lo puedo mirar y puedo mirar esta cuestión teórica para mirar, decir, ¿estoy en esta instancia o no? Construir los fundamentos teóricos y prácticos, pero haciendo cuentas, no memorizando. Y el análisis del costo marginal permite a las empresas determinar el nivel óptimo de producción, identificar puntos de eficiencia, evaluar rentabilidad. Por eso toda nuestra unidad 2 y las siguientes vamos a hablar de la cuestión de no solo costo marginal, ingreso marginal, demanda marginal, utilidad marginal y demás. Bueno, vamos con algunas cuestiones del uso del software acá. Acá teníamos entonces, esta es la tablita que lo hacíamos de uno en uno. Se las recuerdo acá de casualidad qué es lo que estábamos haciendo. Es esta tablita. Esta hoja de cálculo, esta, 4 9. ¿Cómo lo hicimos? Con 1. O sea, de sacar de 21 menos 20, 41. O sea, ¿cuánto me cuesta hacer 41 menos 40? ¿Cuánto me cuesta hacer 40? La última es cuánto me cuesta hacer 161 menos 160. Es esa la tablita que estaría de acá. Entonces uno diría, es una noción de lo que serían los costos marginales y estoy viendo que los costos marginales son cada vez más altos. Esa mirada es esa gráfica que nosotros tenemos y ahora es como leo. No es solamente, es una parábola. No, no. Tengo que hacer una lectura desde el punto de vista matemático y económico. ¿Qué tendría que decir? La función de costo marginal mide tasas de crecimiento.
En el rango que estoy viendo, en el intervalo de 0 a 170, es positiva. ¿Eso qué significa? Si mide tasas de crecimiento, me está diciendo que la función de costos totales crece. Por eso esta es positiva. Pero no solo que crece, sino que las tasas de crecimiento son cada vez mayores. ¿Por qué? Porque esta la veo crecer. Y además lo veía en la tabla. Acá estaba. Son cada vez mayores las tasas de crecimiento. Eso me dice algo en particular, que la función de costo total tiene una curvatura positiva. Entonces voy mezclando lo matemático con las cuestiones económicas allí de por medio. Articulamos con teoría de nuevo. Costo promedio también. Costo promedio, después el costo promedio marginal. Acá no vamos a meternos en la marginalidad. El costo promedio, recuerden cómo lo calculo. Costo total dividido la cantidad. ¿Hago la cuenta? Así costo total dividido la cantidad y después hago el ajuste. No, esto es como una función de ingresos por ventas. Si ya tengo la función de costos total, entonces, ¿para qué voy a hacer la cuenta? Me voy a ir, ¿qué cosa sería hacer pérdida de tiempo? Me voy acá. Yo ya tengo la función de costo total. La función de costo total, pero que voy a agrupar acá solo por tipos de objetos, la función de costo total es la F. La de costo promedio no es nada más que la F dividido X. Entonces la saqué rápido. Ya vamos a ver cuál sería el camino lento. Yo voy a anular todas las otras para que a mí no me ensucien todo esto. Ya tengo, voy a quitar todos los objetos visibles, voy a quitar la recta. No podría presentar algo así. Entonces sería un gráfico lastimoso de la función de costo promedio. ¿Tiene sentido el primer cuadrante? ¿Debo colocarle algo importante? Así. Tiene sentido algo importante así, darme cuenta que los costos promedios disminuyen hasta cuánto, puedo determinar hasta cuánto, se lo puedo pedir casualmente, por eso disponen del software, le piden a ver cuál es el mínimo que tengo acá y me tira hasta el 44,82, los costos promedios, cuánto me cuesta por unidad, disminuye. ¿Cuál sería pérdida de tiempo cuando estoy haciendo ejercicios o parciales? Sería esto. Esto es el costo. Acá tengo la cantidad y hago estas cuentas. Igual. El costo total que está acá dividido la cantidad. Ahí me va a dar un error, me dice que es infinito, ¿cierto? Matemáticamente no está, y lo tiro, es esa cantidad, me tira valores, y ahora lo que uno haría es, voy a hacer el gráfico de dispersión, no voy a graficar el primero porque no tiene sentido, voy a graficar estos contra estos otros, crear la lista de puntos, y ahora me empiezo a preguntar cuál es la función de ajuste. ¿Para qué pierdo el tiempo con eso? Esta era la función de ajuste. Lo tenía de entrada. Esa es una polinómica dividida la cantidad. Y eso, no tengo ningún ajuste por parte de GeoGebra. Podría mirar, miren, es la lista 3. Y puedo empezar a decir, a ver, ¿será ajuste polinómico? Empezamos. Ajuste polinómico de la lista 3. ¿Será de grado 2? No. ¿Será de grado 3? No. ¿Será de grado 4? No. ¿Será de grado 5? Parece, pero al principio no. ¿Será de grado 6? Ya empieza a decir, me está quedando de altísimo grado. Bueno, no. A ver, ¿será ajuste, potencia? Estas son las cosas que pierdo el tiempo. No voy a decir, a ver, es la lista 3. ¿Será? No, no tiene sentido. Un ajuste potencia está malísimo. ¿Por qué? No tuve en cuenta la cuestión teórica, que la función costo promedio es costo total dividido la cantidad. Lo tendría que haber hecho de entrada y eso era rápido, nada más. Bueno, el costo promedio se utiliza para evaluar la eficiencia productiva de una empresa, comprender cómo los costos cambian a medida que varía la producción. Puedo comparar si los costos, cuando me da mínimo el costo mínimo, qué pasó con las ventas, qué pasaron con los costos, qué pasaron con las utilidades. Puedo hacer esas comparaciones, o sea, irme a análisis económicos más importantes. Esta es nuestra función de costo promedio, que tiene un valor mínimo. Ahora yo podría sacar cuentas y mirar algo de la tabla. No puedo decir, mire la tabla, no, tengo que elegir algo de la tabla. Por ejemplo, me puedo elegir ahí y empezar a leer. ¿Qué leo de allí?
puedo estar viendo que, y acá tengo que ser, mira, para hacer de esas dos líneas tengo mucho para hacer el informe, porque puedo decir, no puedo decir la lectura lineal. Para 45 toneladas el precio es de 40,65, los costos totales 591, el costo marginal 13,41 y el costo... No, eso es, no entendí nada. No entendí lo que es interpretar números. Acá tendré que hacer algunas miradas. ¿Qué pasó con la cantidad de 45,50? ¿O cómo voy a mirarlo? ¿O lo voy a mirar con precios? Si lo miro con cantidades, veo que, y tendré que decir, la cantidad demandada aumenta, ¿qué porcentaje? Tendría que hacer 50 menos 45, lo divido con 45. Va a aumentar ese porcentaje si, y ¿qué va a pasar con el precio? Si disminuye una cierta cantidad. Para 45 toneladas, los costos totales son de 591,44. Y el costo marginal es de 13,41. Tengo que decir, ¿y eso qué significa? Que si estoy en el margen de una producción de 45 toneladas, producir una tonelada más, o sea, pasarme a 46, el costo se incrementa en 13,41. Si estoy produciendo 45 toneladas, cada tonelada en promedio me sale $13 con 14. Pero lo que puedo ver es que si aumento la producción, para este caso particular, por ejemplo 50, el costo promedio aumentó levemente, aunque el costo marginal creció significativamente. Me pasé de 13,41 a 15, o sea, tengo que cuantificar estos valores, pero podría tomar otras cosas más. Vamos con utilidades. Utilidades no tengo que hacer los ajustes. Por una cuestión teórica, utilidades son ingresos por ventas menos los costos. Los ingresos por ventas era la función de demanda por la cantidad, menos los costos, resto rápidamente una función. No puedo demorar mucho haciendo ajustes al respecto. Y lo que importa en la función de utilidades es máximos. ¿Por qué? Porque lo que uno está buscando es en qué momento tengo las máximas utilidades. Es casi el propósito o la misión que puede llegar a tener una empresa, o puedo mirar puntos de equilibrio, por ejemplo, que los vamos a ir mejorando en las siguientes clases. Esa es nuestra función de utilidad. Incluso puedo mirar las tasas de crecimiento. Ya a esta altura, mira lo que ocurrió. Esto que miro de acá, 99,98 Q por E, y claro, la ecuación de demanda era una exponencial, multiplicada por la cantidad, es una función de ingresos por ventas. Esta era la polinómica, era la de costos. Es esa la función que tiene. No tendría sentido que saque la cuenta de las utilidades y ajuste. Perdería mucho tiempo y no encontraría nunca un modelo funcional con el software que tenga esta forma. No hay ninguno que combine exponenciales cantidades con polinómicas, no lo está haciendo. A esta altura, ya hasta incluso puedo estar viendo, tengo que afinar mi mirada, qué pasa con las tasas de crecimiento de las utilidades. Yo veo que las utilidades crecen hasta lograr el máximo hacia las 38,33 toneladas. Sin embargo, la tasa de crecimiento es cada vez menor, no es cada vez mayor. ¿Por qué es cada vez menor? Tengo la función que está curvada hacia abajo. ¿Y cómo lo veo? Y lo veo, mirá, de 15 a 20, por ejemplo, me muevo y cuánto creció. Ahora de 20 a 25 creció un poquito menos. Perdón, de 25 a 30 me muevo, creció un poquito menos. De 30 a 35 creció, pero un poquito menos. Entonces, eso es la tasa de crecimiento si la veo gráficamente. Ya se me engrosa toda la tabla si quiero. Y no puedo poner solo la tabla diciendo, acá está la tabla. No, la tabla tendré que elegir algo en particular. Puedo decir, este análisis económico se puede ver en la tabla. Por ejemplo, y ahora elijo. ¿Qué elijo? 38,33, 45. Yo elijo algo en particular. ¿Por qué elegí el 38,33? Me vuelo porque 38,33 era donde se lograban las máximas utilidades. Entonces puedo elegir en lugar del 45 y el 40 que había elegido antes, y me conviene el 38,33, que ahí se logran las máximas utilidades. Puedo hacer el análisis. ¿Qué pasa si se aumenta la demanda? ¿En qué porcentaje? Para eso el precio va a disminuir. ¿En qué porcentaje? ¿Es sensible? ¿No es sensible? ¿Qué pasaron con los costos? Aumentan, es lógico, porque los costos tienen que aumentar. ¿Y el costo marginal qué ocurre? ¿Qué era el costo marginal? En el margen de esa producción, 38,33, ¿en cuánto se incrementaban los costos por hacer una tonelada más? ¿Qué pasó con el costo promedio? Disminuye.
pero el criterio no era elegir cuándo los costos promedios eran mínimos, lo puedo comparar cuándo es mínimo. ¿Qué pasó con las utilidades? Y si paso de 38 a 33 a 45, las utilidades disminuyen, dado que allí es el máximo, y puedo decir cosas al respecto. Bueno, eso era lo que teníamos para contarles de hoy, como para que ustedes puedan avanzar con los trabajos prácticos, discutir en los foros